Licenciado Jaime, sea usted bienvenido. Le cedo el uso de la palabra y muchas gracias por su presentación. Gracias, David. Buenas tardes a todos. Gracias a Emex por esta oportunidad de dar esta pequeña presentación sobre lo que son los servicios de la DRC y cómo ayudan a proteger las exportaciones de frutas y hortalizas hacia el extranjero para las empresas mexicanas. Eh, Veo algunos nombres conocidos. Les mando saludos a aquellos que ya sé que están familiarizados con el DRC. Sin embargo, hay personas, empresas que no están muy familiarizadas con la DRC y me gustaría empezar más que nada dando pequeños antecedentes del DRC para que más o menos entiendan cómo se formó esta empresa, esta asociación civil sin fines de lucro. Después de ahí, pues ya pasaremos a temas más importantes. Inclusive les traigo un caso práctico para que vean cómo se solucionan las controversias a través del DRC. Muy general, porque pues, entrar en muchos detalles puede que se vuelva algo que extienda demasiado esta presentación, pero pues vamos a tratar de que sea interactivo también. Y si tienen algunas preguntas, pues con mucho gusto levantando la mano, o si me gusta mandar un comentario, no sé cómo David lo va a manejar, pero pues estoy atento a cualquier pregunta que tengan, a cualquier duda para resolverla. Generalmente yo empiezo mis pláticas, conferencias relacionadas con la DRC poniendo en la mesa un tema muy importante. Como productores, exportadores, siempre estamos muy atentos a que nuestro producto cumpla con los reglamentos de importación y con los protocolos de exportación, ya sea certificados de buenas prácticas comerciales, que el producto esté con la calidad adecuada, que se cumpla con la documentación necesaria para la exportación, y nos preocupamos de todo esto para que nuestro producto logre salir al extranjero. Y muchas veces nos olvidamos de un tema muy importante que es la cobranza. Nadie entra a una transacción comercial pensando que va a tener un problema, ¿verdad? Más que nada todos dicen, bueno, ya sabemos, encontramos un cliente confiable, lo investigamos, sabemos que ha recibido fruta en el pasado y que paga a tiempo, etcétera, etcétera. Pero a nadie se le ocurre probablemente tener una discusión sobre cuál sería el escenario en caso de que exista una controversia debido a la calidad del producto o algún problema de logística o algún problema de la cadena de frío. ¿Quién va a ser responsable? ¿Qué términos determinan dónde cae la responsabilidad de las partes en una controversia comercial? Y entonces es donde la DRC entra para ayudar a través de su mecanismo de educación, prevención y solución de controversias para minimizar el riesgo de tener una controversia comercial, y en el caso de que exista, pues a usar nuestros procesos de consulta, mediación y arbitraje para resolver esa controversia de una manera rápida, eficaz y económicamente viable. Y bueno, ahora todos sabemos que, o hemos escuchado más que nada, que la DRC es un organismo canadiense que funciona para proteger las transacciones hacia Estados Unidos y Canadá, más que nada, pero no se habla de que la DRC verdaderamente es un mecanismo que puede ser utilizado en todas partes del mundo, con cualquier cliente comercial que reciba los productos exportados de México, ya sea hacia Asia, ya sea hacia Europa o Sudamérica, otras partes del mundo. Y con esto en mente les digo que pongan atención a ciertas instrucciones o ciertas cosas que voy a decir con respecto a esto, porque aunque me puedo enfocar un poco a lo que es el mercado canadiense y estadounidense, recuerden que la DRC también funciona de la misma manera cuando se exporta hacia otras partes del mundo. Actualmente, la DRC dejó de ser un mecanismo que solo funcionaba en América del Norte, o sea, que solo llegaba a ayudar a solucionar controversias comerciales entre empresas mexicanas, americanas, estadounidenses y sus socios comerciales. Esto quería decir que mientras el producto entrara en comercio en cualquiera de estos tres países, la DRC tenía jurisdicción sobre cualquier controversia comercial entre empresas miembros que se encontraran ubicadas en América del Norte. Esta limitante
dejó de existir desde julio del 2024 y a partir de entonces la DRC puede ayudar a solucionar controversias comerciales entre miembros, independientemente de donde se encuentran ubicados los miembros e independientemente de donde sea comercializado eh, el producto. Una de las cosas importantes de la DRC es que en Canadá la membresía es mandatoria para las empresas importadoras, distribuidoras, comercializadoras de frutas y hortalizas frescas. A través del reglamento de salubridad de los alimentos en Canadá, el Safe Food for Canadian Regulations, la ley canadiense obliga a las empresas canadienses a tener la membresía del DRC. Fuera de Canadá es voluntario el ser miembro del DRC. Sin embargo, en Estados Unidos la membresía del DRC es bastante amplia y se cuenta con bastantes miembros porque muchos de estas empresas americanas tienen un mecanismo similar en Estados Unidos que se llama la ley PACA o Ley de Productos Agrícolas Perecedero, el cual solo los protege domésticamente, pero estas empresas americanas saben que también la DRC es el único mecanismo que les puede ayudar a resolver controversias comerciales con sus clientes en Canadá y en otras partes del mundo. Entonces es por eso que tenemos más de 400 empresas americanas, entre ellas la mayoría ubicadas en California, Arizona, Texas, Florida y otras regiones de Estados Unidos, que son muchas de ellas importadoras de producto mexicano, que cuando ellos reciben el producto lo exportan o lo reexportan hacia Canadá u otras partes. Entonces, es por eso que la membresía también ayuda a empresas mexicanas en sus transacciones con empresas estadounidenses que son miembros del DRC. La misión de la DRC es establecer procedimientos armonizados dentro de América del Norte y sus socios comerciales con el objetivo de prevenir y solucionar controversias comerciales de manera rápida, efectiva y de manera rentable o económicamente viable. Eso es lo que mueve a nosotros a ayudar a la industria a crear un campo de juego equitativo para todas las compradores y vendedores de frutas y hortalizas dentro de la industria. La DRC, más que nada, antes de ser un mecanismo de solución de prevención y solución de controversias, es un mecanismo que establece estándares de comercialización para los compradores y vendedores de frutas y hortalizas. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de eso. Ahora, ¿de dónde salen estas reglas de comercio? ¿De dónde salen estos mecanismos alternativos de solución de controversia que son la consulta, la mediación y el arbitraje? Bueno, pues buena parte de ellos surgen de la combinación de lo que es la Ley de Productos Agrícolas Perecederos de Estados Unidos, la Ley PACA y sus reglamentos, así como los precedentes establecidos a través de sus decisiones administrativas, las reglas de licencia y arbitraje del Canadian Food Inspection Agency y los códigos de comercio uniforme de Estados Unidos y Canadá. Combinamos estas reglas y las adaptamos específicamente para la comercialización de frutas y hortalizas frescas entre los miembros del DRC, que es lo que ayuda a que se nivele el campo de juego entre las partes. Y bueno, en Canadá, a las empresas canadienses que no cumplen con las reglas generales del DRC o acatarse a una decisión del DRC, pues tienen el problema de que se les puede expulsar o terminar su membresía y en el momento que eso pasa, automáticamente ellos no pueden seguir comercializando frutas y hortalizas frescas. Esa es la ventaja que se tiene al trabajar con una empresa canadiense y una forma de minimizar o asegurar de que si se gana algún proceso de mediación o arbitraje, pues que la empresa canadiense pague esa decisión arbitral o ese acuerdo de mediación. La gran ventaja que tiene la DRC en el resto del mundo es que si se llega al proceso de arbitraje, las decisiones arbitrales del DRC están reconocidas o más bien van de la mano con las reglas de mediación y arbitraje de las Naciones Unidas y el derecho mercantil internacional y la Convención de Nueva York de 1958, en la cual la mayoría de los países ahora en el mundo son signatarios a esta convención o subsecuentes convenciones en las cuales los países y las empresas de estos países reconocen y reconocen que cualquier lado arbitral emitido por una instancia de arbitraje se puede ejecutar en la corte.
¿Y esto qué quiere decir? Que no hay necesidad, una vez que se tiene un laudo arbitral a su favor, de iniciar una demanda legal para que la corte reconozca el laudo arbitral. Es simple y sencillamente un proceso de reconocimiento en el cual el juez, eh, al presentársele esta moción de reconocimiento del laudo arbitral, más que nada se enfoca en el proceso y hace preguntas sobre el proceso de arbitraje para asegurarse que se siguieron las reglas básicas. Y si es así, el laudo arbitral se convierte en una decisión de la corte. Entonces, eso ya lo hemos experimentado en cortes americanas, estadounidenses y mexicanas, y los laudos arbitrales de la DRC, que más o menos, si mal no recuerdo, son 6 en los 25 años que tengo aquí que se han tenido que ejecutar en las cortes. Los 6 han sido reconocidos, uno solo en México, 3 en Canadá y 2 en Estados Unidos. Entonces, hasta ahorita tenemos un success rate del 100%, lo cual pues nos hace bastante válido lo que son nuestros procesos de solución de controversias. Ahora, como les comentaba, la DRC más que nada es un mecanismo de estándares de comercialización que determinan los derechos y responsabilidades de las partes en una transacción comercial. Y estos estándares se dividen en dos. Primero, los estatutos de membresía, los cuales establecen los derechos y responsabilidades de los miembros del DRC para poder mantener la membresía. Esto quiere decir que mientras que las empresas sigan acatándose a las reglas generales de conducta del DRC, van a mantener su membresía y obviamente el pago de la membresía anual, que es un pago que se realiza cada año para poder mantener la membresía. Mientras esto se cumpla, la membresía se mantiene. Después de los estatutos de membresía vienen las reglas de operación, las cuales incluyen derechos y responsabilidades de los compradores y vendedores en una transacción comercial. Y estas están divididas en 4 partes. Las normas de comercio, que estas específicamente establecen derechos y responsabilidades de la compraventa de productos frescos. La otra parte es las normas de transporte, la cual establece derechos y responsabilidades de las partes, pero incluyendo a las empresas transportistas, de cuáles son los derechos y responsabilidades de estas 3 partes, el comprador, el vendedor y el transportista de productos perecederos. La DRC incluye en sus procesos de solución de controversias a las empresas transportistas. Entonces, esa es una parte muy importante y algo que no van a encontrar en Estados Unidos a través de la ley PACA. Entonces, es muy importante tener esto en consideración de buscar probablemente miembros de la industria miembros del DRC de la industria del transporte, porque de alguna manera eso protege también sus transacciones comerciales. Y tenemos más de 60 empresas transportistas en Norteamérica, las cuales pues más que nada son freight contractors o intermediarios de transporte, y algunos son también transportistas por sí solo. Y finalmente tenemos 2 partes, las directrices de buenas prácticas de la DRC, que incluyen las directrices de buen arribo o Good Arrival Guidelines, que son las que establecen los porcentajes de defectos que puede tener un producto en el destino final en una transacción FOB o Free On Board. Y estas tolerancias de defecto van más allá de los estándares de calidad que puedan existir, que establezcan cuáles son las tolerancias de defecto que pueda tener el producto en origen. Las DRC Good Arrival Guidelines o directrices de buena entrega establecen las tolerancias en destino, lo cual establece cuáles, al ser un producto perecedero, se le da la oportunidad de que de origen a destino final tenga cierta deterioro por la naturaleza del producto, y entonces hace que se extiendan las tolerancias de defecto para poder tener más a la hora de ventas en el extranjero. Esto quiere decir que si a Estados Unidos y Canadá ustedes quieren utilizar, en vez de clase 1 o categoría 1, ustedes pueden utilizar Good Arrival Guidelines como su forma de venta, como su término de venta, y eso automáticamente les extiende las tolerancias de defectos que puede tener su producto
en el extranjero. Por ejemplo, para el caso del mango, las tolerancias de defectos son 15% total de defectos, si nos estamos basando en Good Arrival, no más de 8% de daño serio y no más de 4% de pudrición. Mientras tu producto llegue al destino cumpliendo con estas tolerancias de defectos, entonces tu producto debe ser pagado en su totalidad. ¿Ok? Hay variaciones sobre esto que podemos atacar caso por caso, pero eso ya generaría una plática mucho mayor. Pero sin embargo, mi sugerencia es a la hora de vender hacia Estados Unidos y Canadá, con lo más que se deben de comprometer es con Good Arrival Guidelines. Ahora, otra parte importante de las directrices es las directrices de inspección o buenas políticas de inspección. En Estados Unidos y en Canadá existen inspecciones gubernamentales, en Estados Unidos por el USDA y en Canadá por el CFIA o Canadian Food Inspection Agency, las cuales, de acuerdo a la jerarquía que da la DRC de inspecciones, tienen la más alta jerarquía que cualquier otra inspección por el proceso que llevan a cabo para inspeccionar las frutas, por los métodos que se siguen, por el muestreo que se toma. Entonces, aunque ha habido casos en años anteriores en los que se crea cierta desconfianza sobre los servicios de inspección gubernamental, tanto en Estados Unidos y como Canadá, siguen siendo los que tienen mayor imparcialidad y son considerados como prueba fehaciente en una transacción comercial. Entonces, es importante que con sus clientes ustedes consideren y sea la primera opción el que sus clientes ejecuten una inspección federal, una inspección de gobierno para determinar si el producto cumple o no con la calidad acordada o con Good Arrival o las directrices de buena llegada del DRC. Nada impide que acuerden una inspección de un tercero imparcial que no sea del gobierno, que esto puede ser una inspección privada. Sin embargo, muchas veces las inspecciones privadas no cumplen con ciertos elementos que puedan determinar que es el inspector está calificado para hacer el tipo de inspección y que él conoce aparte verdaderamente el producto que está inspeccionando. No digo que no hay expertos o no digo que no lo sean, sino que no hay nada que lo reconozca, no hay una certificación y eso puede llevar a crear ciertas dudas de si verdaderamente esta persona que está llevando a cabo la inspección del producto, pues sea verdaderamente imparcial, así como que generalmente el pago pues es hecho generalmente por el comprador, pues no se sabe si esa persona que inspecciona el producto es la misma todo el tiempo que está inspeccionando los productos que le llegan a esta empresa, lo cual puede generar cierta duda de la imparcialidad. Con los servicios de gobierno de inspección, los inspectores se van intercambiando cada vez en las empresas y las empresas nunca saben qué inspector les va a tocar. Entonces ahí hay cierta ventaja de imparcialidad. Para efectos de transporte, la DRC tiene sus políticas de transporte que indican cuáles son las temperaturas óptimas de transporte de los productos. Entonces es importante seguir estas reglas de temperatura, así como también tiempos de tránsito. Están bien determinados los tiempos de tránsito de productos desde el centro de México hasta lo más del norte de Canadá y nosotros los tenemos establecidos donde no debería de tardar más ciertos días el producto en llegar del punto de origen al punto de destino, todo eso lo tenemos determinado. Entonces, es importante utilizar familiarizarse con estas directrices, estas reglas para poder prevenir una controversia comercial o saber a dónde acudir a la hora de tener una diferencia con uno de sus clientes. Y finalmente, dentro de las reglas de operación se encuentran las reglas de solución de controversias, que estas son las que determinan cómo se lleva a cabo las consultas a través del DRC, las mediaciones informales, las mediaciones formales y el arbitraje. Entonces, ustedes pueden encontrar todas estas reglas, todas estas directrices dentro de la página de internet del DRC o con mucho gusto, si desean, me lo pueden solicitar por correo electrónico y yo les puedo mandar toda esta información para que la tengan a la mano. Y para aquellos que no son miembros del DRC, les sugiero que también lo tengan a la mano en caso de que no se quieran unir al DRC,
porque esto les va a ayudar de alguna manera a que en caso de que quieran resolver una controversia comercial a través del DRC, lo puedan hacer sin necesidad de ser miembros. Hay opciones para hacerlo y también les voy a platicar al respecto más adelante en esta presentación. Ahora, como ya lo mencionaba, la membresía es mandatoria para empresas de Canadá y de todas las empresas que tenemos, el 90% son canadienses. Sin embargo, las demás están distribuidas por todas partes de México, Estados Unidos, Sudamérica, Europa, Asia y el norte de África. Pero obviamente por ser mandatoria en Canadá, pues es donde se cuenta con mayor número de miembros. Tenemos más de 1,700 empresas como miembros del DRC, lo cual pues automáticamente les da acceso a ustedes a un porcentaje alto de posibles clientes que manejan el producto que ustedes están vendiendo, en este caso Mango, y nosotros les podemos dar información de cuáles son esas empresas canadienses o americanas o que son miembros del DRC que manejen Mango y que tengan buenas prácticas comerciales o que no tengan muchas controversias o que no tengan controversias, que paguen a tiempo. La DRC les puede funcionar también como un mecanismo para vetar, no vetar, pero para más bien estudiar a su cliente potencial o a los clientes actuales que tienen. Entonces, como miembro del DRC, tú te puedes comunicar con nosotros las veces que desees para preguntarnos sobre el estatus de la empresa como miembro del DRC, si ha cambiado sus prácticas comerciales, si generalmente hacen reclamos o no, todo eso, nosotros con mucho gusto lo compartimos, pero eso sí, solo con los miembros del DRC. Ahora, ¿quién puede ser miembro del DRC fuera de lo mandatorio que es o obligatorio que es en Estados Unidos? Cualquier productor, comercializador, mayorista, minorista, broker o intermediario, distribuidores y empresas transportistas de frutas y hortalizas de la industria. Y ya lo comentaba anteriormente, esta es una parte muy importante porque muchas veces no se puede incluir en los procesos de solución de controversias a las empresas transportistas, porque lo que determina si el comprador o vendedor es responsable de pagar una carga o de aceptar el reclamo de una carga, lo determina el término de comercio internacional o el Incoterm, porque es quien va a determinar quién tiene el riesgo del tránsito, pero no se puede levantar un reclamo a través o contra la empresa transportista. En el caso del DRC sí se puede hacer. Y bueno, una parte muy importante para poder tener acceso a los servicios de solución de controversias del DRC es que ambas partes tienen que ser miembros del DRC antes de que surja la controversia. Esto quiere decir que automáticamente, ante una controversia entre dos miembros del DRC, la DRC va a tener jurisdicción sobre esa controversia. Aparte de los servicios de solución de controversias, pues se tienen otros servicios a los cuales ustedes podrían tener acceso como miembros del DRC, como son el número de consultas confidenciales que ustedes quieran para los que no quieran levantar un reclamo originalmente, que solo quieran, ok, Jaime, tengo este problema, me está pasando esto, ¿cómo la ves? Estos son los términos que utilicé, esto es lo que me está diciendo mi contraparte, ¿cómo le puedo hacer para solucionar esto? Sin necesidad de levantar un reclamo, o cómo interpretar una inspección en destino, o cómo interpretar correctamente los accounts of sales o reportes de liquidación que les mandan sus clientes en Estados Unidos y Canadá. También cualquier servicio gubernamental que ustedes necesiten información, nosotros los podemos poner en contacto con la persona o la página web o el lugar correcto para obtener esa identificación. Y bueno, la parte de ayudarles a encontrar clientes nuevos en Canadá o en Estados Unidos o en otras partes del mundo también es parte de los servicios que nosotros ofrecemos. Los reclamos informales están incluidos en la parte de la membresía, no requieren ningún cargo extra. Y es importante reconocer que el 80% de los casos que recibe del DRC se resuelven durante la consulta o el proceso de reclamo informal o mediación informal del DRC, el cual no tiene ningún costo adicional al costo de la membresía. Y lo único que no cubre la membresía es los costos de arbitraje. ¿Por qué? Porque hay que pagarle a ese árbitro
el cual es el que va a estudiar el caso y emitir una decisión final de cumplimiento forzoso y obligatorio. Ahora, como les comentaba, existen formas de utilizar a la DRC sin necesidad de ser miembro del DRC. Sin embargo, no es la más recomendada de utilizar. Esta es incluir una cláusula de arbitraje en el contrato entre las partes. O sea, ustedes no necesitan ser miembro, pero si su contraparte es miembro del DRC, ustedes pueden incluir una cláusula de arbitraje, así tal como está escrita en esta diapositiva, en la cual indique simple y sencillamente que cualquier controversia que se tenga entre las partes a raíz de este contrato se va a utilizar a la DRC para solucionar la controversia. He visto y desde que inicié a trabajar en el DRC hace ya casi 25 años, esos contratos de marketing que muchas veces se tienen con empresas americanas o empresas canadienses y algunos de ellos han sido, por lo que me ha tocado ver, muy leoninos, le dan mucha ventaja a los compradores canadienses o a los americanos. Yo les sugeriría que si tienen alguna duda o quieren hacer esos contratos más equitativos, a los miembros del DRC se les ofrece la revisión de estos contratos para hacerlos más equitativos entre las partes. Entonces, ese es otro servicio que está incluido. Y bueno, si se incluye esta cláusula de arbitraje en el contrato, entonces automáticamente la DRC tendría jurisdicción sobre cualquier controversia que surja entre las partes. Otra forma de hacerlo es, si ninguna de las partes es miembro o una parte sí es miembro y la otra no es miembro, pero no existe un contrato entre las partes. Voluntariamente ambas partes pueden firmar un acuerdo de arbitraje poniendo a la DRC como el mecanismo de solución de controversias de esta controversia en específico. Nosotros les proveemos el formato que hay que llenar para que voluntariamente se sometan a la DRC las partes. Ahora, esto es muy raro. El que dos partes lleguen a una posición en la que quieren a un mecanismo como la DRC para solucionar una controversia, en mis como 25 años de experiencia solo lo he visto una vez. Y era un caso en que ambas partes tenían muy buena relación, llevaban muchos años negociando, pero no eran miembros y entonces dijeron, ok, vamos a utilizar a la tercería del DRC. Generalmente cuando son empresas que apenas se están conociendo o no existe una buena relación todavía establecida por los años de negocio, y una de las partes sabe que tiene las de perder, pues no va a firmar ningún acuerdo que al final del día lo obligue a pagar o pagar un porcentaje o algo de algo que ellos no están dispuestos a pagar. Entonces, rara vez se da que las partes firmen un acuerdo voluntario de arbitraje. Eh, y finalmente, pues la parte más sencilla o más fácil de utilizar a la DRC para solucionar controversias es a través de la membresía del DRC. ¿Por qué? Porque al momento que alguien se une al DRC, lo que están diciendo o lo que están firmando o aceptando es que cualquier controversia que exista con otro miembro del DRC, la controversia va a ser resuelta exclusivamente a través del DRC. Entonces, eso automáticamente a aquellos que son miembros los pone en ventaja de tener este mecanismo para solucionar la controversia sin que la otra parte diga, no, pues yo no quiero. No se pueden hacer para atrás porque en el momento que una empresa decida no acatarse a sus obligaciones de membresía, como lo es la mediación y el arbitraje, puede sufrir la consecuencia de terminación de su membresía y eso no impide que el miembro del DRC sí inicie con el proceso de arbitraje y pueda obtener una decisión arbitral por omisión, o sea, porque la otra parte no participa en el proceso. Las ventajas que se tienen del arbitraje contra el ir a reclamar o hacer una demanda legal en las cortes, ya sea de Estados Unidos y Canadá, obviamente el tiempo. La DRC es reconocida por tener los procesos de solución de controversias más rápidos que se conocen en la industria o inclusive en la industria general de arbitraje, me refiero, porque nosotros damos un periodo de 21 a 30 días para resolver una controversia a través de un reclamo informal o a través de una mediación informal.
Ahora, si la controversia no se resuelve durante esta etapa, entonces se tiene la posibilidad de irse al arbitraje, donde los procesos de arbitraje a través de nosotros duran entre 90 y 120 días. De que sigue siendo un tiempo un poquito alargado debido a lo perecedero del producto, sí, sí lo es, pero si lo comparas con cualquier otro mecanismo, inclusive a la ley PACA de Estados Unidos o cualquier demanda legal que tengas, pues, sigue siendo demasiado corto, ¿no? Un proceso a través de PACA, un proceso formal a través de PACA o un proceso legal puede llegar a durar años. Entonces, la DRC es rápido. En cuanto a costos, cualquier reclamo informal no tiene costos, está incluido en el costo de la membresía. Cualquier reclamo de arbitraje expedito menor a $15,000 solo cuesta $600, no se tiene ningún costo adicional. Reclamos entre 15,000 y 50,000 varían desde $2,000 hasta $3,000. Y reclamos mayores a $50,000, dependiendo del monto que se esté reclamando, pueden ser desde $5,000 hasta 15,000 o $20,000. Generalmente se calcula entre un 8 o 9% del valor del reclamo para establecer los costos del arbitraje. Y esto es porque pues, se le tiene que pagar al árbitro, ¿no? No porque la DRC reciba dinero como tal o se quede con algo. También la DRC, al ser sin fines de lucro, nunca se queda con un porcentaje de lo recuperado. Todo va directamente a la parte que gana. Los pagos se hacen directamente entre las empresas, la DRC no recibe nada más que el depósito, ¿no? de las cuotas de arbitraje y luego ya es el árbitro quien determina cómo se distribuye ese dinero. Confidencialidad y privacidad, eso es algo que ofrece la DRC, todos los procesos son privados y confidenciales, solo las partes involucradas, la DRC, y en el caso que sea mediador o árbitro, son los únicos que conocerán el caso, nosotros no lo hacemos público. Flexibilidad en el proceso, si las partes así lo desean o existen conflictos por alguna razón de tiempo o presencia, las reglas del DRC ofrecen esa flexibilidad para extender los periodos de tiempo, acortarlos, omitir ciertos procesos e irse directamente al caso. Todo eso lo permite la DRC. Los árbitros del DRC están entrenados para solucionar controversias comerciales y conocer las reglas internacionales de comercio. Entonces, se sabe que va a ser un experto el que va a revisar tu cargo, no es alguien que tiene que estudiar para poderse familiarizar con las reglas que existen en la comercialización de frutas y hortalizas. Los laudos arbitrales no son sujetos a apelación. En cambio, las demandas legales ganar una demanda se pueden ser apeladas. La decisión de los árbitros no lo son. Y los laudos arbitrales no pueden ser ejecutados, registrados y ejecutados en las cortes sin necesidad de levantar una demanda legal, como ya lo había mencionado anteriormente. Ahora, este es el proceso, ya lo platiqué más o menos, nada más les enseño esta diapositiva. Yo espero que ustedes tengan acceso a esta diapositiva para que puedan ver o revisar de vez en cuando esta información. Todo esto ya lo comenté anteriormente, pero esto lo resume en una sola diapositiva, cómo funciona el proceso de la DRC. Si tienen dudas al respecto, con mucho gusto lo podemos abordar durante el proceso de preguntas y respuestas que se va a tener después de que termine con la presentación. Ahora, nos vamos a un caso práctico. ¿Cómo resuelve la DRC una controversia presentada ante nosotros? Y esta es una parte que les va a parecer probablemente no, pues está muy sencillo. Este caso está muy sencillo. Sí lo está y no lo está porque juegan muchas cosas por atrás que se debe de tener conocimiento, pero que generalmente no se piensan cuando uno entra en una relación comercial y sin embargo cuando están en un proceso de solución de controversias, es chin, ¿por qué no lo platiqué esto? ¿Por qué no fui más específico con respecto a esto? Entonces, es la razón por la que creé este caso práctico, para que se den cuenta de ciertos temitas que deben de tener en cuenta cuando están trabajando o teniendo una relación comercial con alguno de sus clientes, ¿no? Y este caso muy sencillo, supone que una empresa en México vende 4,000 casas de mango a una empresa canadiense. La empresa canadiense recibe el producto dentro de 4 días, solicita una inspección privada para demostrar que la calidad y condición del producto, como llegó en mal estado.
3 días después de haberse realizado la inspección, se les manda a ustedes copia, o perdón, a ustedes, al exportador, copia de esta inspección, y pues se les avisa que va a haber un reclamo, ¿no? Entonces dices, bueno, ok. La factura indica que el precio por cada cajo era de $4.25 y el total del valor de la factura $17,000. El pedimento de embarque indica que la temperatura del proyecto debe ser mantenida a 50 grados Fahrenheit y se pone un termógrafo en la carga, el número tal. Ahora, una parte muy importante de esto, muchos me han preguntado durante las presentaciones que he hecho o miembros del DRC en consultas, oye Jaime, ¿por qué si le estoy vendiendo a una empresa canadiense, FB Laredo o FB Nogales, por qué yo sigo siendo responsable por la calidad del producto al destino final, ya fuera en Montreal, ya fuera en Nueva York, ya fuera en Toronto? Me preguntan, ¿por qué sigo siendo yo responsable por la calidad del producto si yo me estoy comprometiendo a una transacción FOB Laredo? Bueno, acuérdense que el cliente, mientras el cliente les diga a ustedes cuál es el destino final de la carga, ustedes están comprometiendo, a menos y que lo especifiquen, que la calidad del producto va a llegar correctamente al destino final, siempre y cuando ustedes sepan cuál es ese destino final. Me refiero regionalmente hablando o de la ciudad a la que va el producto. Lo único que cambia es que para que haya un reclamo por parte del comprador en Estados Unidos, en Nueva York, en Montreal o en Toronto, él tiene que demostrarles a ustedes que cuando del punto en el que recoge la carga en la frontera al punto final de destino, el tiempo de tránsito y las temperaturas de tránsito fueron correctas, estuvieron bien, porque es ahí donde ellos tienen la responsabilidad de demostrar que al producto no ser expuesto a circunstancias indebidas, su producto tenía la posibilidad de llegar en buen estado hasta el destino final. Ahora, el FB Laredo, los que los obliga a ustedes es que cuando el producto llega ahí, el riesgo de tránsito se termina para ustedes, pero no el de calidad al destino. ¿Ok? Entonces, eso para que quede nada más claro como una clarificación que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, si ustedes no quieren ser responsables de la calidad del producto después de que es entregada en frontera, entonces hay términos de comercio que se pueden utilizar que son bastante restrictivos, en los cuales se puede establecer que ustedes pueden entregar FOB, acceptance final o aceptación final, o FOB inspección, o FOB, etcétera. Hay 2 que 3 términos que en ese momento que ustedes se los incluyan a los términos del contrato o al acuerdo entre las partes, entonces en ese momento ustedes dejan de ser responsables por la calidad y condición del producto hasta el destino final. Se termina en frontera. Con mucho gusto podemos platicar más de eso en otra ocasión o directamente, ¿no? Porque ya veo que se está acercando el tiempo y hay que ver este ejemplo, este caso práctico. Ahora, bueno, llega el producto, ya hablamos que se hace una inspección privada. Como bien dijimos, se hace 2 días después, el 8 de abril, 2 días después de que llegó el producto. De las 4,000 cajas inspeccionadas, solo 3,000 cajas son inspeccionadas. La temperatura del producto a la hora de llegada fue de 60 grados Fahrenheit y los defectos que se encuentran en la inspección privada son 4% de pudrición, 7% de sobremaduración, 6% de raspaduras, 5% de descoloración, lo cual hace un total de 22% total de defectos. Después de que ellos hacen el manejo de la carga, después de que les dicen que les van a hacer un reclamo, lo envían finalmente hasta el 10 de mayo, o sea, casi más de 30 días después, y les dicen que solo les van a regresar $6,500. Entonces, en esta situación, ¿dónde están los errores del caso? Y me voy a ir de uno por uno para que vean, y espero, como les digo, lo puedan revisar ustedes, ¿no? Y yo imagino que algunos de ellos ya los han identificado ustedes, pero espero sorprenderlos con algunos detalles que a lo mejor no están tomando en cuenta. Ok, el tiempo de tránsito fue normal,
Pero si vemos el ejemplo anterior, nos dice que la temperatura de la carga a la hora que llegó fue de 60 grados Fahrenheit. Eso está hablando de 10% más caliente de lo normal, lo cual hace que el producto puede llegar a tener problemas de pudrición, problemas de maduración. No crea problemas de raspaduras, lo cual ese defecto no puede ser atribuible a problemas de tránsito. La descoloración también puede ser un problema ocasionado por mal manejo de temperaturas. Entonces, ya tenemos por lo menos identificado que este es un problema que probablemente sea del transportista, porque no solo los defectos pueden ser atribuibles al mal manejo del tránsito de la carga, sino también a que la venta fue hecha FOB, y como les comentaba anteriormente, es el cliente quien les tiene que demostrar que la temperatura y el tiempo de tránsito fueron correctos del punto en el que ustedes entregan el producto de FOB Laredo al punto final. Entonces ahí ya tenemos de entrada que probablemente este sea un caso de problema de transporte. Segundo, y esta es una parte importante. Si vemos de las 4,000 cajas, solo se inspeccionaron 3,000. La pregunta es, 3,000 cajas inspeccionadas son representativas de 4,000 cajas, y la respuesta es no. Para que una muestra de una carga sea representativa de toda la carga, más del 75% de la carga debe estar disponible para el inspector. Aquí específicamente, si hacemos las cuentas, 3,000 de 44,000 son el 75% específicamente. Tendría que haber 76 cajas, o sea, 3,300 cajas, 3,400 hubiera dado 76%, y eso lo hubiera puesto por una muestra representativa. En este caso, no lo es. Por lo tanto, los resultados de esa inspección no son válidos, no representan al total de la carga. En Estados Unidos lo pueden manejar diferentemente, y muchas veces te dicen, bueno, pagas en su total por las cajas que no fueran inspeccionadas porque se asume que llegaron en buen estado, y sometes un reclamo sobre las 3,000 cajas. Pues sí, pero si haces el cómputo de quitarle 25% de la carga que no fue inspeccionada a los defectos, probablemente te ponga dentro de las tolerancias establecidas. Entonces es otra cosa que se puede tomar en cuenta. Segundo, y esta parte es muy importante, estamos hablando de una transacción comercial entre México y Canadá. ¿Qué dicen las reglas del DRC? Entre dos miembros, las inspecciones que se deben de llevar a cabo son las inspecciones gubernamentales. Inspecciones por una tercería imparcial privada tienen que ser acordadas entre las partes. En este caso, la inspección privada no fue acordada. El cliente en Canadá nunca les dijo que iba a sacar una inspección privada, por lo tanto, él estaba obligado a sacar una inspección gubernamental. Entonces, esta inspección tampoco cumple con las reglas del DRC, por lo tanto, no podrían utilizarla para determinar si la carga cumple o no con las tolerancias de defectos establecidas. Entonces, a menos que haya un acuerdo para una inspección privada, los resultados de una inspección privada no son tomados en cuenta para efectos del DRC. ¿Ok? Esa parte es importante. Ahora, vamos a suponer que todo lo demás está bien, y dice que a la hora de que se inspecciona la carga tenemos un total de 22% de defecto, 4 de pudrición. Y la venta fue hecha sin ninguna estándar de calidad acordado. Entonces automáticamente las reglas del DRC dicen que al no haber un estándar de calidad, ya sea US Number One o CAT 1 o Class 1, si no hay ningún estándar acordado, automáticamente esa transacción para efectos del DRC, por omisión, cae bajo las directrices de buena llegada de la DRC, que establecen que el mango en el destino final puede tener hasta 15% total de efectos, 8% de daño serio y 4% de pudrición. Si nos vamos al ejemplo de la inspección, sí dice 22% total de efectos, pero ya sabemos que la mayoría de esos defectos pudieron haber sido ocasionados por las malas temperaturas de tránsito. Entonces, aunque no cumple con las directrices de buena llegada del DRC, el problema no es del exportador,
porque todos estos defectos que están aquí pueden ser atribuibles a producto sujeto a malas temperaturas durante el tránsito. ¿Ok? Em, entonces, esa parte es muy importante. Otra parte que es importante, que obviamente no la menciono como parte de la discusión, pero es importante tomar en cuenta es, para efectos del DRC, las empresas están obligadas a que cuando reciben producto en mal estado, tienen 8 horas hábiles después de recibir el producto para solicitar la inspección federal. En este caso, si se fijan, la inspección fue solicitada 2 días después. Entonces, o 3 días después, que es cuando se las envían al cliente para decirle que tuvo problema. Entonces, aparte de que la inspección es privada, es una inspección que no está hecha en tiempo y forma. Entonces, eso automáticamente también pone afuera la inspección como tal, porque para 3 días después, ese producto, dependiendo de cómo se haya estado manteniendo la cadena de frío después de que lo recibe el recibidor, puede que haya surgido un deterioro anormal y donde ustedes se comprometen a que la calidad llegue en buen estado es cuando el día que llega al destino final, no 2 días o 3 días después. Ya eso cuenta como el manejo de la carga de parte del recibidor y ustedes no son responsables de esa parte. Entonces, bueno, aparte está el problema de someter una liquidación que no cumple las formas que establece la DRC para poder someter una liquidación correcta. Para efectos del DRC, las liquidaciones deben de ser sometidas especificando las ventas hechas por cada lote de la carga, junto con el precio, el volumen y el día que se hizo esa venta. Y eso se tiene que hacer una relación de todas las ventas y los únicos gastos que en caso de que sea factible hacer o sea adecuado hacer un reclamo, los únicos gastos que son permitidos son el costo de la inspección, el costo del flete en caso de que el transportista no sea el que tiene el del problema, y cualquier otro gasto acordado por las partes. Si ustedes de repente en una liquidación en la que nunca se discutieron cuáles iban a ser los gastos, ven gastos como de manejo del producto, o handling, o storage, o mantenerlo en un cold storage facility. Mientras a ustedes no se les haya dado por adelantado que esos iban a ser los gastos, no se le puede incluir ningún otro gasto, solo aquellos que son resultado de la ruptura de contrato por parte del exportador por no cumplir, porque por el producto no cumplir con la calidad en destino y que el comprador canadiense o estadounidense pueda demostrar que sí es un problema del productor exportador. Entonces, obviamente en este caso, pues quien tenía la mayor posibilidad de perder el caso es el comprador, ¿no? De acuerdo, no cumplió con muchas de las reglas del DRC y se le dijo, si o se les dice en ese momento, si esto se va al arbitraje, te va a tocar perder. Y una de las partes del arbitraje que te puede pasar es que no solo vas a perder el monto reclamado por parte del exportador, pero también los costos del arbitraje se te pueden obligar a reembolsárselos al productor exportador o al demandante. Entonces, en caso de un problema de transporte, quien debe de ir y levantar el reclamo contra el transportista para recuperar cualquier pérdida es el comprador, no ustedes como exportadores, inclusive cuando a veces sean ustedes como exportadores los que contratan el transporte del producto al destino final. El Incoterm es el que va a determinar al final del día quién tiene el riesgo del tránsito, quién debe levantar el reclamo, sin importar quién lo contrata. Y bueno, al final, alguna de las razones por las que a algunos les podría interesar hacerse miembros del DRC, al ser miembro estás trabajando con empresas reconocidas, empresas a las cuales puedes investigar y obtener mayor información por parte de nosotros, lo cual hace que pues se pueda minimizar el riesgo de una falta de pago, de un ajuste de precio injustificado, o que no se cumpla con el contrato, o el problema con inspecciones, el problema con liquidaciones, todo eso
al trabajar con otro miembro, pues tienes a esta tercería que es la RC que te ayuda a solucionar esa parte y de alguna manera educar para que no vuelva a pasar este tipo de situaciones. La DRC te crea una red de contactos con los cuales puedes trabajar en la industria y te ayuda a identificar quiénes son esos malos actores también dentro de la industria. En este caso ya son más de 1,700 empresas que son miembros del DRC. Obviamente no todas manejan Mango, pero sí muchas pueden llegar a hacerlo y entonces, ¿por qué no trabajar con alguien con quien te puedas sentir un poquito más seguro de minimizar el riesgo de una controversia? La DRC está a una llamada o un correo electrónico ah, lejano de ustedes. Ustedes se pueden comunicar como miembros las veces que ustedes quieran para consultas, para asistencia, para discutir cualquier tema relacionado comercialmente con importación y exportación de productos perecederos, no solo mango, y es parte de los servicios que se obtienen. Eh, el ser miembro automáticamente hace que pues tengas una tercería que ayude a solucionar la controversia comercial sin necesidad de utilizar las cortes y muchas veces, la gran mayoría de las veces, sin tener un abogado que te represente. La DRC trata de evitar eso para evitar generar más costo a las partes. Sin embargo, si el caso es eh, bastante difícil o tiene cierta dificultad, pues sí sugerimos que se asesoren legalmente las partes para que puedan presentar su caso mejor. Eh, pero también la DRC ayuda en esa parte durante el proceso de mediación informal. Entonces, si ustedes se sienten con la confianza de poder llevar un caso, no es necesario que pueden llevar el caso y poder exponer su caso correctamente ante un árbitro. No hay necesidad de abogados pues los laudos arbitrales de la DRC son considerados internacionales y pueden ser ejecutados en cualquier parte del mundo. Entonces, ese es uno de los beneficios de ser miembro del DRC. Y pues bueno, con esto, este, eh, también podemos ofrecer servicios que son herramientas como listas de verificación, tanto de los procedimientos que se deben de seguir en el punto de embarque, durante tránsito, durante la llegada del producto, todas las controversias relacionadas con la compraventa de frutas y hortalizas, incluyendo situaciones de falta de pago o no pago, también nosotros nos involucramos. Eh, y bueno, aquellos miembros del DRC que quieran llevar un caso en Estados Unidos a través de la ley PACA o a través del Blue Book o del libro azul de Estados Unidos, si eres miembro del DRC, nosotros te podemos asesorar para cómo cómo levantar ese reclamo a través de ellos. Sí es importante que sepan que la ley PACA, ustedes como exportadores tienen acceso a esta ley y los servicios que esta ley ofrece, como son los servicios de solución de controversias, que es poder levantar un reclamo informal y un reclamo formal para solucionar cualquier controversia. Sin embargo, se tiene un costo para levantar el reclamo informal de $100 y de $500 para levantar el reclamo formal, pero ese reclamo formal a través de PACA debe de ir acompañado de un depósito de una fianza del doble del monto que ustedes estén reclamando para poder acceder al proceso. Y esa cantidad de dinero o esa fianza se mantiene en un fondo por el tiempo que dure el proceso de reclamo informal para ser solucionado a través de PACA. Y pues bueno, con esto ya nada más terminamos con una lista de miembros del DRC, donde están ubicados, para que ustedes se den una idea. Como les digo, espero que puedan tener acceso a estas diapositivas. Si quieren saber más, con mucho gusto, les respondo cualquier duda o pregunta que tengan.